49 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Te voy a pedir a esta hora que estás, no sé, volviendo, organizándote para hacer algo mañana, que los pibes no van al colegio, sí, ¿no? Que es feriado. Porque voy a compartir con ustedes, gracias a alguien que vino al estudio, una de las mejores historias con las que me encontré en mi laburo periodístico. Y tiene que ver también con la pasión colateral y con el destino y con un montón de prejuicios. La historia empieza, tristemente, con la tragedia de Once en febrero del 2012. Una de las historias, de las tantas, de las caras de la tragedia, pero sobre todo me parece la que se hizo más pública y más conocida, fue la de Lucas Mengini, Rey. Porque fue un desastre su búsqueda, porque todos acompañamos a esa mamá y a ese papá cada vez que entraban a una morgue y salían y decían que no lo había encontrado Lucas, y respirábamos con ellos, ¿no? Como diciendo, bueno, no era Lucas, ¿viste? No era Lucas. Hasta que finalmente lo encontraron en un lugar donde claramente no lo habían buscado. Pero a partir de ahí empieza otra historia que a mí me pareció apasionante y que en días como hoy está buenísima para hablar, que tiene que ver con la justicia federal, los tribunales de Comodoro Pi, el oscurantismo de esos pasillos, el poder que se maneja, ¿no? Todo. Son señores complicados, ¿no? En el sentido de que gente de mucho se maneja mucho poder. Mientras se dirime la libertad o no o la culpabilidad o no de quienes están con una causa. Y yo veía grandes abogados que entraban, viste, para defender y no sé qué, y las cámaras. Y yo trato de entender todavía hoy, con los años que pasaron, cómo fue que Leonardo Mengini, que había sido, a contar la historia, bajista de Sometidos por Morgan. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Romy? ¿Bajista? Sí, ¿Eras bajista? En resumen era bajista de Sometidos por Morgan, sí, que era una banda de rock en los 90, bastante performática más que musical, con una especie de pseudo mensaje donde que veníamos a reírnos de todos y bueno, eso fue hasta el 2000 y después, primero fui abogado, después dejé la abogacía por la música, después dejé la música por la abogacía. Y así fue. ¿Y este señor nacido en? Yo, en Puerto Madryn, en Chubut. En Puerto Madryn, Chubut. De repente, él, por supuesto, digamos, llevado también para buscar la verdad y que esas condenas por la muerte de su sobrino, de Luca, si lo ven, eran todos grandes estudios, y de repente entra Leo Mengini y empieza a recorrer tribunales. Y yo decía, este es el David Goliat. ¿Cómo le va? O sea, lo quería seguir de cerca, porque cuando conocías Comodoro Pi, habías estado en Comodoro Pi, en tribunales federales, ¿venías de dónde? ¿De tu estudio en dónde? No, yo tenía un estudio como el normal de los abogados que trabajan, hacíamos de todo un poco. Lo más cerca que había estado era un inmigrante porque hacíamos las asociaciones. Enfrente, digamos, ¿no? En el edificio de enfrente. En el edificio de Comodoro Pi era un edificio que, sí, había algunas cosas de penal económico. Y cuando pasó lo que pasó, lo primero que entendimos en la familia, digamos, era que había que cerrarse para poder protegerse de todo lo que iba a venir, porque sabíamos a quién íbamos a enfrentar. ¿Sabían en ese momento? Y sospechábamos, porque lo primero que nos pegó en ese sentido fue cuando Garré, que era ministra de Defensa, era... Dice que la culpa era de Lucas porque estaba ahí. Y ahí dijimos, bueno, esto viene por otro lado. Esto se dijo, para el que no está atento, y el otro día le contaba recién a Leo que la había visto a María Luján en el programa del AMI. Dije, qué bueno que llegue un público, ¿no? Por ahí los que no saben la tragedia de Once, el desastre, cómo mata la corrupción. Y llegaron a decir de este pibe que tenía ¿cuántos años, sobrino? Y Lucas en ese momento tenía 19. 19 años y una hija, ¿no? Y una nena. Y una nena, que era culpa de él porque no tendría que haber estado en ese lugar y si no lo hubiesen encontrado. Esto que está contando es así, a eso. Y entonces en ese momento, bueno, nosotros ahí estaba la causa, estaba todo mezclado. Tenías la causa de la tragedia en sí, el tema de Lucas. En esos 3 días vimos a todos los abogados caranchos dando vueltas, juntando gente, repartiendo tarjetas, te abrían los taxis. Nosotros tuvimos 3 días recorriendo hospitales. Cuando pasó, bueno... ¿Se les acercaban abogados sí, para era una ofrecerle? locura, a nosotros y a todo el mundo. Nosotros estábamos
digamos, obsesionados con encontrar la verdad, digamos. Y ahí estaba la verdad mezclada entre lo de Lucas y lo que era la tragedia. Después se empezó a separar la paja del trigo. En un momento nos vamos con Paolo y María Luján a comer una pizza, después de salir de hablar con Bonadío. Y decimos, che, esto que se viene el fuerte. Fue que lleva la causa en ese momento. Estaba instruyendo la causa en ese momento Bonadío. El fiscal era Delgado. Nos juntamos ahí en Retiro y dijimos, che, vamos a tener que hacerlo. Y bueno, entonces entre los tres dijimos, bueno, la única manera de blindarnos a las operaciones, a que nos escuchen, a que nos saquen información, era hacerlo nosotros. Me dijeron, bueno, vos te la vas a bancar. Y yo hablé con mi socio y dije, sí, vamos a encararlo porque era la única manera. Después vemos la cómo única pasa. manera, fíjense lo que está Era la única manera porque nosotros éramos unos perejiles que nos íbamos a enfrentar. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar al poder político de ese momento, que era el kirchnerismo, que estaba protegiendo a todos los funcionarios que eran responsables de eso, que eran socios, y teníamos un poder económico enfrente, que era lo que representaba el grupo Cirigliano, que en realidad es una generación de empresarios favorecidos por el Estado, o sea, chupasangres del Estado y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, que para nosotros era una cosa que, bueno, es lo único que tenemos a donde tenemos que apostar. Digamos, en ese momento nosotros en Bonadío encontramos cierto eco en algunas cuestiones. Paralelamente había abogados por todos lados, estaban desde la gente de la Correpi, hasta los que venían de Cromañón, hasta Dalbón diciendo que había que meter presa a Cristina, y después terminando siendo abogada de Cristina. O sea, eso muestra claramente lo que era y a lo que se prestaba ese juicio. La otra era, yo la escuchaba a María Luján hablando y decía una cosa que es cierta, digamos, cuál es la diferencia entre 11 y otras causas, es las familias, el empuje de las familias. Pero hay una parte que es cierta, eso muy cierta, pero después hay otra que es, la vemos los abogados, que no alcanza con las familias, porque todas las tragedias tienen familias atrás. Y la única manera de que esas familias empiecen a lograr lo que nosotros logramos era estando ahí. De hecho, la causa de 11, la gran diferencia que tiene con todas las otras causas de corrupción, es que tiene particulares adentro, particulares damnificados, que además intervinieron en la causa. Nosotros en ese momento teníamos la causa de Lucas y muchas querellas por la tragedia. Y nosotros teníamos una causa diferenciada. Bonadío agrupa y dice, pero bueno, a Menghini lo voy a dejar solo, dice, porque tiene una causa diferenciada. ¿Qué pasó? Cuando hubo que codificar querellas, paralelamente a eso, nosotros empezamos a hacer una cosa que era revolucionaria. Salimos a gritar nuestra verdad por donde podíamos. Y como éramos músicos, con Paolo, porque Paolo es tan músico como yo, teníamos equipos, y teníamos micrófonos, y teníamos consolas y baffles. Entonces hacíamos actos donde se nos cantaba. No necesitábamos aparato. Entonces empezamos a recorrer las estaciones del Sarmiento. Y hacíamos actos en Ciudadela, hacíamos actos en Castelar, hacíamos actos en Villaluro. Donde poníamos tres parlantes, un micrófono y le contábamos a la gente lo que pasaba. Paralelamente a eso, de hecho, hay una anécdota genial, la Negra Ojeda. ¿Qué pasaba en esos actos, digamos? Juntábamos la gente y la gente decía, tienen razón, loco, sigan, qué sé yo, y íbamos sumando. Y empezamos a juntar familias. Porque las familias empezaron a ver, muchas que se habían ido por el tema de los caranchos y por todas estas cuestiones que ya sabemos, empezaron a ver que había un grupito que no. La Negra Ojeda, que ustedes la deben conocer, es Marcela Ojeda. Sí, la negra divina. Un día me dice, yo pensé que eras el que manejaba los baffles. Claro, no el boga, ¿viste? Claro, ¿dónde está el abogado de esta gente? Acá. Exactamente. Sí. Pero el abogado lo que hacía, enchufaba los cables y le contaba a todo el mundo lo que pasaba. Cuando pasa lo de la diferenciación de querellas y yo quedo solo, muchas familias empiezan a plegarse. Muchos abogados que se dan cuenta que esto era un despelote, que realmente te llevaba la vida. O sea, a mí me llevó la vida 11, esos años. Las querellas empiezan a sumar a mi querella. Y así es como yo llego al juicio oral, querellando, empujando el juicio y siendo la cara dentro de la sala de audiencias, era quien hablaba, quien decía, quien preguntaba, quien molestaba, quien anotaba, quien se oponía. Te escuchamos, es Leonardo Menghini, es abogado, bajista de Sometidos por Morgan, tío de Lucas, hermano de Paolo Menghini, y estamos hablando de 11 y estamos hablando de la justicia, y me impresiona mucho cuando contás, bueno, en ese momento dijimos, lo hago yo, que tengo la experiencia nula, digamos, de tramitar una causa en un fuero federal contra funcionarios, y lo primero que piensa una familia, y hablamos de la podredumbre, de la falta de confianza.
porque no sé si es la corrupción. En estas cosas está todo tan sucio que la familia se tiene que abroquelar para que no los operen, para que no los escuchen, para que no les mientan, para que no les paguen, porque había plata. ¿Corría la plata en ese momento? Contalo. Sí. Corría la plata sucia. Corría la plata, pero no pasó nunca por nosotros. No, bueno. Sí, Pero, sí. Yo estoy seguro que hay abogados que cobraron millonadas por el millonadas. Y la forma igual es buenísimo, porque yo a esos los admiro, ¿eh? Hay abogados que son millonarios, perdieron todos los juicios, tienen todos los clientes presos y son millonarios. Cobraban para no implicar a ciertos funcionarios. El trabajo del abogado defensor es... Tenés dos. Una es generar la duda, porque la duda te deja libre. Y la otra es estirar el juicio para que la duda sea... Porque, a ver, también hay otra cosa. 11 fue rápido. ¿Por qué fue rápido? Porque había un grupo de gente empujando. Y vuelvo a lo mismo. No solo empujando con una señora que va y llora. Había una familia que no llorábamos. Solo nos parábamos y decíamos, vamos a ir por acá. Y llorábamos cuando teníamos que llorar. Entonces... Vos agarras un grupo, cualquier familia, no sé, un accidente, no sé, me acuerdo, o sea, un edificio que se cae porque hay una coima y está mal hecho. Y vos ves a la familia llorar, pero después tenés que ir a pelear. Y tenés que ir y tenés que traer los testigos y tenés que pedir el falso testimonio si mienten. Y tenés que hacer la pregunta que molesta y tenés que saber hacer la pregunta que molesta. Pero siempre terminan siendo los familiares, ¿no? Los que en Argentina... terminan empujando las causas que parecen imposibles, ¿no? Hay miles de casos donde si no están los familiares, las causas parecen que se desvanecen. Mira, en el caso de las causas... Porque vos decías recién, sí, perdón. Dediqué mi vida. No, esos años, sí. La familia... Dediqué mi vida, mi hermano, María Luján, claro. Otras familias de 11, y nuestras familias, claro. Mi esposa, mi hija. Uno entiende que entonces no tendría que ser así. Claro. Entonces vos ves... las causas de corrupción, la de Cristina, 16 años. Y sí, no hay nadie que la empuje. Es política. La corrupción es un discurso muy lindo. A la justicia le molesta. Tienen que avanzar en causas y siempre tienen la mirada sobre... Al juez, supongo que lo peor que le debe pasar a un juez es que la causa sea pública. Claro, que lo miren. Que lo miren. Claro. Entonces, ¿y nosotros qué hacíamos? Hacíamos público todo. Todo. Y hacíamos un acto por mes, los 22. Pero también, ¿sabes qué hicimos? No cortamos calle, no insultamos, no señalamos. ¿Qué más no hicimos? No escrachamos, no insultamos. Claro, pero tenían que tener, o tenés que tener una instancia así, uno se imagina, porque no puede ponerse en el lugar de la familia. Y otra cosa, perdón. La cabeza fría. Y nunca dimos lástima. Ok, pero tenías que tener la cabeza fría, ¿no? Digo, para pensar una estrategia legal que involucraba a tu sobrino y a otras familias, sí, fácil, pero digo, a tu propio sobrino. Hay momentos que fueron muy difíciles. A ver, cuando se hablaba de cómo apareció Lucas y todo eso, siempre me preguntaban. Una vez en el alegato, yo me pongo a llorar. Me acuerdo, puta. Y yo le digo al juez, dice, ¿quiere parar? Dice, no, yo estoy acostumbrado a llorar, le dije. Yo sigo porque estoy acostumbrado a llorar. Y la verdad es que ahora viendo todo esto, ¿viste? Hoy lo escuchaba Máximo. ¿Viste? Qué lejos que está todo. Qué lejos está el político, qué lejos está de la gente. Posta lo digo, ¿eh? A mí la política me parece patética. Todos. O sea, todos... tuve una experiencia de asesoría en la Cámara de Diputados y realmente no encontré ni voluntad realmente de cambio, no encontré capacidad para cambiar, no encontré sentido común para poder consensuar cosas mínimas. Y en la justicia, muchas veces pasa eso, que ante este vacío que hay, y la política hace ese juego, y la justicia se acomoda. Y nosotros éramos incómodos. Éramos incómodos porque exigíamos y porque estábamos. Entonces poníamos la mirada sobre... Entonces avanzaba la causa. Entonces, 11 fue febrero del 2012 y tuvo sentencia el 29 de diciembre de 2015. Y tuvo juicio oral
a partir de abril del 2014. Con muchos hombres del poder. 18 meses de juicio, con todo el poder, porque vos pensás que en ese momento teníamos enjuiciado a los secretarios del gobierno que estaba en ese momento. Claro. Lo que está contando es clave, digamos, no es que pasó 15 años después, que no ahí eran el poder, ¿no? Ejercían el poder. Sí, y aparte hicimos las cosas de tal manera que nadie te dice hoy que 11 es un juicio armado. ¿Quién te dice que la justicia de 11 falló porque es macrista? ¿Quién? Nadie, porque no lo fue. Porque hubiera pasado... Aparte, por ahí tiene que ver con esto que vos decías, Leo. Era tan tangible, tan visible. Porque la causa de corrupción, ya sea correo o ya sea vialidad, cualquiera, un mínimo... parecen lejanas a la gente. Claro. Esto estaba ahí. Igual había que probar que la gente que se murió por la desidia y la connivencia Ni hablar, de los empresarios con la algo. política. No era tan fácil. Sí, probámelo, ¿no? Probámelo. Sí. Que miraron para otro lado, que no les importó y que sabían que esto podía pasar y aún así siguieron adelante. Sí, vos pensás que hubo querellas que terminaron pidiendo la inocencia. Es terrible. O sea, las vueltas de una causa que era de corrupción, pero que era absolutamente política. Pero sí, como decís vos, hay que encontrar la prueba. Yo me acuerdo, una vez vino un funcionario que era inspector, y vino, obviamente, con todo el discurso a decir, no, la gente se murió porque la fatalidad del tren, de que el tipo no supo manejar los frenos. El maquinista, digamos. El maquinista no pudo frenar, no supo o no pudo frenar, pero no porque el tren no estaba, sino por la incapacidad. Y empezó. Y yo le preguntaba, y el tipo hablaba, y yo le preguntaba, y el tipo tiraba la pelota afuera, Hasta que en un momento, hay un fenómeno que era acaballamiento, que es un vagón montado sobre otro. No quiero ser... Sí, que las- son no las me voy a ir a imágenes que eso, pero vimos, digamos, sí. la gente muere porque el vagón 2 se sube sobre el vagón 1. Entonces, en un momento, yo le voy preguntando... si las condiciones, por qué se daban las cosas. Y se daban porque había diferencias de altura entre los trenes. Entonces yo lo voy llevando a la verdad. Y el tipo la pateaba para afuera, y los defensores le tiraban la pregunta y el tipo tiraba los centros y yo iba. Hasta que en un momento lo voy llevando. Entonces le digo, finalmente el tipo admite, termina admitiendo por la diferencia de altura, porque eran cosas objetivas, de física. Tuve que estudiar un montón de cosas, energía cinética, cómo eran los compresores, una cosa de loco, porque aparte no solo tenía que estudiar derecho, tenía que estudiar... Porque además no es que estaba acompañado por un cupista y todos No. los abogados, no eran 25 abogados, Un cada bufet uno de abogados, no, el buffet no le iba preparando los informes, ¿no? Nosotros Bien. trabajábamos de noche y trabajar con 2 abogados, uno no está más y la doctora hace mucho que no la veo, a la doctora Leiva, pero... Y Damián, pobrecito, ya no está con nosotros, pero trabajaban muchísimo, éramos 3, ¿viste? Pero eran unos abogados que se habían sumado, digamos. Y entonces yo le pregunto, le digo, si el tren no se hubiera acaballado, ¿esa gente hubiera muerto? Y el tipo me dice, no. Entonces yo le dije, no tengo más preguntas. Me fui a mi casa. Perdón. Tranquilo. Un café. Porque Pero- acá es lo que le di seguido, ¿no? También a Leo, porque Leo es abogado y se cargó la causa y Pero, lo perdón. enfrentó a los tribunales y a Bonadío, pero también es el tío del pibe del que están hablando, cómo lo encontraron. Claro, y aparte esa cercanía muchas veces, por ahí uno piensa desde afuera, por ahí. No, nadie se va a ocupar. Pero te cuento Sí. esto. Llego a casa, 1 de la mañana, le digo a Ceci, che, hoy los condené. Lloré un montón, Ceci lloró. Perdón, ¿no? Pasaron 6 meses más del juicio. Eso no lo pudieron levantar más. Porque después empezamos a probar la mecánica, después empezamos a O sea, probar vos le por qué el dijiste, Ceci, los acallamiento. condené, ya en ese momento cuando el tipo Sí, dijo no se hubiese porque muerto. era el que más sabía de seguridad O sea, ferroviaria. por el choque no se murieron. No, se murieron porque los trenes no estaban preparados para una colisión. Y no estaban preparados para una colisión porque había, atrás de eso fue lo otro que hubo que probar, que atrás de digamos, que el que los trenes funcionaban mal era un negocio para los empresarios. O sea, los trenes funcionaban mal porque ganaban guita con los mantenimientos que debido les hacía pagar cuando no, al Estado. O sea, ellos
o sea, Enfer, que era la empresa de los Cirigliano, arreglaba los trenes. Cirigliano no los arreglaba, no hacía los mantenimientos ordinarios, entonces los mantenimientos generales los terminaba pagando el Estado. Entonces era un círculo donde si los trenes funcionaban mal, más se pagaban servicios. Entonces el negocio era macabro, porque era que los trenes funcionaran mal. Obviamente, nunca esto se les escapó de las manos y fue una locura, pero fue una locura que ellos entendieron. Por eso yo pedí la eventualidad del dolo. O sea, yo pedí dolo eventual. A mí no me dieron eso, le dieron homicidio culposo. Pero bueno, ves, ahí tenés un ejemplo de lo que era. O sea, no solamente el homicidio, lo que está diciendo el dolo eventual, que se pudieron haber imaginado la situación que está contando, en cómo estaban circulando esos trenes y que eso podía ocasionar un desastre y aún así los dejaron circular. No, y después estaba absolutamente, digamos, porque le ponían unas multas que nunca le cobraban, o sea, todo un entramado económico que el poder no podía no conocer. Ese es el tema. O sea, ¿la corrupción mata? Sí, pero en realidad lo que matan son los corruptos. O sea, la corrupción es una entelequia, no es nada. O sea, es tirar la pelota afuera y decir la corrupción mata. No, te mata un funcionario que afana guita. Y que con afanarse esa guita se lleva la seguridad de un tren. O un tipo que no hace una ruta también, ¿eh? O un tipo que le pagan por una ruta que no hace y después alguien se la pone porque el pozo lo hace tirar contra un árbol. La corrupción es gente corrupta, no es una cosa que está en el aire. Son corruptos. ¿Cuánto pensás que tuvo que ver la política con lo que terminó pasando con la causa? Y los medios y la relación de aquel. Recordemos cómo terminó la causa, ¿no? Cómo están hoy los de los. No, la causa terminó con o sea, toda la directiva de TVA, que eran los que tenían la concesión del Sarmiento, todos condenados, con el secretario con Jaime condenado, con Schiavi condenado, y con una sentencia que mandaba investigar a Devido, que termina condenado. En un segundo juicio que empieza en el año 2017 y termina en el 19. O sea, estamos hablando de 7 años de juicios. ¿Cuánto pensás que tenía que ver esa coyuntura política y la relación de aquel kirchnerismo con los medios en ese momento en que la causa no se apague? En que los medios la mantengan viva. ¿Crees que fue necesario? ¿Crees que hubiera sido otra la historia? No sé, la verdad es que es contrafáctico eso, qué sé yo qué hubiera pasado. A ver, sí entiendo que lo que hizo la causa de Once puso blanco sobre negro sobre una situación que había, digamos, que la gente vivía mal, viajaba mal, y eso empezó a generar bronca. Se vio, lo que pasó en Once fue que la gente se vio. La gente dice, no le pasó a otro, me puede haber pasado a mí, porque yo tomé el tren anterior, o porque yo viajé ayer, o porque mi hermano viaja todos los días. Y podía haber pasado para De hecho, fue una tragedia que no sorprendió tanto cuando pasó, ¿no? Ahí tenés otro tema. Y mirá, me haces acordar. Antes hubo una tragedia. Una tragedia que se llamó la tragedia de Flores. Si ustedes se acuerdan, una barrera queda en diagonal, un colectivo quiere pasar, viene un tren. Ese tren está tan mal las vías, porque yo también lo tuve que estudiar. Bueno, lo que pasó ahí en ese accidente fue que las ruedas venían tan gastadas. No, se lo tengo que explicar, o sea, las ruedas van sobre andenes tiene una especie de aleta, hace que no se desborde. Están tan gastadas que el tren con el primer impacto se desmontó. Y al desmontarse pegó en el tren que venía de frente y mata al maquinista y me acuerdo, bueno, un poco, 2 personas más, creo. Ahí había lo mismo de Once, o sea, una obras mal hechas, porque esa obra de la vía estaba mal concesionada, había un negociado ahí atrás, la obra no estaba realizada. El tren no estaba en condiciones de frenar, es otra cosa que probamos nosotros, los trenes no frenaban, no solo el de Once, no frenaban. Y ahí que estaban todos los elementos que después se dieron en Once multiplicados, si eso se hubiera investigado, Once no hubiera existido. ¿Y sabes por qué no se investigó? Porque los particulares querellantes arreglaron la guita. Investiguen quiénes son los abogados. Pero lo que hacen, arreglan, la causa desaparece, la culpa es del pobre, el tipo que se fue a su casa. Error humano, digamos. El banderillero que se fue a su casa. Yo trato de pensar. Y entonces vos decís, cuando pasó eso. Me acuerdo que lo hablamos también, pero también hay que pensar en esas familias, ¿no? Que nadie. No, yo no juzgo, no, pues algo digo, es tan difícil ir contra el poder como lo estamos contando.
Digo, por eso a mí tu historia me parece que cada tanto no nos volvemos a encontrar y te vuelvo a entrevistar y la volvemos a contar, porque es un poco, bueno, a veces se puede, a veces ganan los buenos, ¿viste? Es como, bueno, en medio de todo esto es una vez se ganan los Nosotros decíamos buenos. mosquito contra aviones. Era eso, pero digo, las familias, bueno, agarro la plata, ahora si total nunca va a pasar nada, ¿no? Digo, esas Sí. familias, en algún momento vamos a hacer una tanda, pero te quiero preguntar si en algún momento dijiste, ¿qué hago acá? Digo, o hubo algún momento de, hasta No. acá llego o no. No, hubo un momento que estábamos de vacaciones y mi hija mayor, que tenía 13 años, me dijo, yo odio que seas el abogado de 11. Porque me sacaba todo el tiempo, me sacaba mucho tiempo, me sacaba mucha energía, me llevaba muchos humores también. Y ella me estaba necesitando en ese momento también. Pero es una elección, o sea, así como Paola eligió seguir y María Luján y todas las familias, y yo elegí eso, yo no me cuestioné en ese momento, esto está bueno para mi vida, es como que, bueno, lo tenés que hacer, o Te sea, tocó. estaba como, sí, no sé si predestinado, porque no es la palabra, exactamente porque yo hubiera preferido no tener este destino, pero sí estaba formado de tal manera para que ante la injusticia que nos había pegado tan fuerte, darle pelea, eso estaba seguro. Alguien que alguna vez te dijo, che, no, la verdad que sos pésimo como abogado, fuiste y le dijiste, mira las condenas que No, pero esto te no voy es a lo contar- te tuyo, voy a volvé contar a una- agarrar el bajo, Leo. Te voy a contar una anécdota genial. Sandro fue abogado de Schiavi. Sandro había sido profesor mío en la facultad. El primer día, primer testigo, es una familiar de 11 que estaba dentro del vagón, desgraciadamente falleció. Normita, falleció su hija, Normita estaba agarrada de la mano cuando falleció la hija. Normita va a declarar y yo le digo, ¿te puedo hacer? Y levanta la mano y dice, señor juez, dígale al doctor que tiene que tratar de usted al testigo. Yo en el alegato dije, yo le agradezco a Sandro que el primer día del juicio, porque fue